Veritatis Splendor, capítulo 2, quinta parte. Numeral 73. El cristiano, gracias a la revelación de Dios y a la fe, conoce la novedad que marca la moralidad de sus actos. Estos están llamados a expresar la mayor o menor coherencia con la dignidad y vocación que le han sido dadas por la gracia en Jesucristo y en su Espíritu. El cristiano es criatura nueva, hijo de Dios. Mediante sus actos manifiesta su conformidad o divergencia con la imagen del Hijo que es el primogénito entre muchos hermanos. Vive su fidelidad o infidelidad al don del Espíritu y se abre o se cierra a la vida eterna, a la comunión de visión de amor y beatitud con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo nos forma según su imagen, dice San Cirilo de Alejandría, de modo que los rasgos de su naturaleza divina resplandecen en nosotros a través de la santificación y de la justicia, y la vida nueva y virtuosa. La belleza de esta imagen resplandece en nosotros que estamos en Cristo, cuando por las obras nos manifestamos como hombres buenos. En este sentido, la vida moral posee un carácter teleológico esencial porque consiste en la ordenación deliberada de los actos humanos a Dios, sumo bien y fin último del hombre. Lo testimonía una vez más la pregunta del joven a Jesús: ¿qué he de hacer de bueno para conservar la vida eterna? Pero esta ordenación al fin último no es una dimensión subjetivista que dependa solo de la intención. Aquella presupone que tales actos sean en sí mismos ordenables a este fin en cuanto son conformes al auténtico bien moral del hombre, tutelado por los mandamientos. Esto es lo que Jesús mismo recuerda en la respuesta al joven: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Evidentemente, debe ser una ordenación racional y libre, consciente y deliberada, en virtud de la cual el hombre es responsable de sus actos y está sometido al juicio de Dios, juez justo y bueno, que premia el bien y castiga el mal. Como nos lo recuerda el apóstol Pablo, es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Pero, ¿de qué depende la cualificación moral del obrar libre del hombre? ¿Cómo se asegura esta ordenación de los actos humanos hacia Dios? Solamente de la intención que sea conforme al fin último, al bien supremo, o de las circunstancias, y en particular de las consecuencias, que contradistinguen el obrar del hombre, y no depende también y sobre todo del objeto mismo de los actos humanos. Este es el problema llamado tradicionalmente de las fuentes de la moralidad. Precisamente con relación a este problema, en las últimas décadas se han manifestado nuevas o restauradas tendencias culturales y teológicas que exigen un cuidadoso discernimiento por parte del magisterio de la Iglesia. Algunas teorías éticas denominadas teleológicas dedican especial atención a la conformidad de los actos humanos con los fines perseguidos por el agente y con los valores que él percibe. Los criterios para valorar la actitud moral de una acción se toman de la ponderación de los bienes que hay que conseguir o de los valores que hay que respetar. Para algunos, el comportamiento concreto sería recto o equivocado según pueda o no producir un estado de cosas mejores para que todas las personas interesadas. Sería recto el comportamiento capaz de maximizar los bienes y minimizar los males. Muchos de los moralistas católicos que siguen esta orientación buscan distanciarse del utilitarismo y del pragmatismo, para los cuales la moralidad de los actos humanos sería juzgada sin hacer referencia al verdadero fin último del hombre. Ellos, con razón, se dan cuenta de la necesidad de encontrar argumentos racionales cada vez más consistentes para justificar las exigencias y fundamentar las normas de la vida moral.
Dicha búsqueda es legítima y necesaria por el hecho de que el orden moral establecido por la ley natural es en línea de principio accesible a la razón humana. Se trata además de una búsqueda que sintoniza con las exigencias del diálogo y la colaboración con los no católicos y los no creyentes, particularmente en las sociedades pluralísticas. Pero en el ámbito del esfuerzo por elaborar una semejante moral racional, a veces llamada por esto moral autónoma, existen falsas soluciones vinculadas particularmente a una comprensión inadecuada del objeto del obrar moral. Algunos no consideran suficientemente el hecho que la voluntad está implicada en las elecciones concretas que ella realiza. Estas son condiciones de su bondad moral y de su ordenación al fin último de la persona. Otros se inspiran además en una concepción de la libertad que presciende de las condiciones efectivas de su ejercicio, de su referencia objetiva a la verdad sobre el bien, de su determinación mediante elecciones de comportamientos concretos. Y así, según estas teorías, la voluntad libre no estaría ni moralmente sometida a obligaciones determinadas ni vinculadas por elecciones, a pesar de no dejar de ser responsable de los propios actos y de sus consecuencias. Este teologismo como método de reencuentro de la norma moral puede entonces ser llamado según terminologías y aproches tomados de diferentes corrientes de pensamiento, consecuencialismo o proporcionalismo. El primero pretende obtener los criterios de la rectitud de un obrar determinado, solo el cálculo de las consecuencias que se prevé puede derivarse de la ejecución de una decisión. El segundo, ponderando entre sí los valores y los bienes que persiguen, se centra más bien en la proporción reconocida entre los efectos buenos o malos, en vista del bien más grande o del mal menor, que sean efectivamente posibles en una situación determinada. Las teorías éticas teleológicas, proporcionalismo, consecuencialismo, aun reconociendo que los valores morales son señalados por la razón y la revelación, no admiten que se puedan formular una prohibición absoluta de comportamientos determinados que en cualquier circunstancia y cultura contrasten con aquellos valores. El sujeto que obra sería responsable de la consecución de los valores que se persiguen, pero según un doble aspecto. En efecto, los valores o bienes implicados en un acto humano sería desde un punto de vista de orden moral con relación a valores propiamente morales como el amor de Dios, la benevolencia hacia el prójimo, la justicia, etc. Desde otro de orden premoral, llamado también no moral, físico u óntico, con relación a las ventajas e inconvenientes originados, sea aquel que actúa como a toda persona implicada antes o después, como por ejemplo la salud o su lesión, la integridad física, la vida, la muerte, la pérdida de bienes materiales, etc. En un mundo en el que el bien estaría siempre mezclado con el mal y cualquier efecto bueno estaría vinculado con otros efectos malos, la moralidad del acto se juzgaría de modo diferenciado. Su bondad moral sobre la base de la intención del sujeto referida a los bienes morales y su rectitud sobre la base de la consideración de los efectos o consecuencias previsibles y de su proporción. Por consiguiente, los comportamientos concretos serían cualificados como rectos o equivocados, sin que por esto sea posible valorar la voluntad de la persona, que los elige como moralmente buena o mala. De este modo, un acto que, oponiéndose a normas universales negativas, viola directamente bienes considerados como premorales, podría ser cualificado como moralmente admisible si la intención del sujeto se concentra, según una responsable ponderación de los bienes implicados en la acción concreta, sobre el valor moral reputado decisivo en la circunstancia. La valoración de las consecuencias de la acción y en base a la proporción del acto con sus efectos y de los efectos entre sí, solo afectaría al orden premoral sobre la especificidad moral de los actos, esto es,
sobre la bondad o maldad decidiría exclusivamente la fidelidad de la persona a los valores más altos de la caridad y de la prudencia, sin que esta fidelidad sea incompatible necesariamente con las decisiones contrarias a ciertos preceptos morales particulares. Incluso en materia grave, estos últimos deberán ser considerados como normas operativas siempre relativas, susceptibles de excepciones. En esta perspectiva, el consentimiento otorgado a ciertos comportamientos declarados ilícitos por la moral tradicional no implicaría una malicia moral objetiva, el objeto del acto deliberado. Estas teorías pueden adquirir una cierta fuerza persuasiva por su afinidad con la mentalidad científica, preocupada con razón de ordenar las actividades técnicas y económicas en base al cálculo de los recursos y los beneficios, de los procedimientos y de los efectos. Ellas pretenden liberar de las imposiciones de una moral de la obligación voluntarista y arbitraria que vendría a ser inhumana. Sin embargo, semejantes teorías no son fieles a la doctrina de la Iglesia, en cuanto creen poder justificar como moralmente buenas elecciones deliberadas de comportamientos contrarios a los mandamientos de la ley divina y natural. Estas teorías no pueden apelarse a la tradición moral católica, pues si bien es verdad que esta última ha desarrollado una casuística atenta a ponderar en algunas situaciones concretas las posibilidades mayores de bien, es igualmente verdad que esto se refería solamente a los casos en los que la ley era incierta y por consiguiente no ponía en discusión la validez absoluta de los preceptos morales negativos, los cuales obligan sin excepción. Los fieles están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales específicos, declarados y enseñados por la Iglesia en el nombre de Dios, Creador y Señor. Cuando el apóstol Pablo recapitula el cumplimiento de la ley en el precepto de amar al prójimo como a sí mismo, no atenúa los mandamientos, sino que sobre todo los confirma, desde el momento en que se revela sus exigencias y gravedad. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables de la observancia de los mandamientos de la alianza, renovada en la sangre de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo. Es un honor para los cristianos obedecer a Dios antes que los hombres, e incluso aceptar el martirio a causa de ello, como han hecho los santos y las santas del Antiguo y del Nuevo Testamento, reconocidos como tales por haber dado su vida antes que realizar este o aquel gesto particular contrario a la fe o a la virtud. Para ofrecer los criterios racionales de una justa decisión moral, las mencionadas teorías tienen en cuenta la intención y las consecuencias de la acción humana. Ciertamente hay que dar gran importancia, ya sea a la intención, como Jesús insiste, con particular fuerza en abierta contraposición con los escribas y fariseos, que prescribían minuciosamente ciertas obras externas sin atender al corazón, ya sea a los bienes obtenidos y a los males evitados como consecuencia de un acto particular. Se trata de una exigencia de responsabilidad, pero la consideración de estas consecuencias, así como de las intenciones, no es suficiente para valorar la cualidad moral de una elección concreta. La ponderación de los bienes y de los males previsibles como consecuencia de una acción no es un método adecuado para determinar si la elección de aquel comportamiento concreto es según su especie o en sí misma, moralmente buena o mala, lícita o ilícita. Las consecuencias previsibles pertenecen a aquellas circunstancias del acto que, aunque pueden modificar la gravedad de una acción mala, no pueden cambiar, sin embargo, la especie moral. Por otra parte, cada uno conoce las dificultades, o mejor dicho, la imposibilidad de valorar todas las consecuencias y todos los efectos buenos o malos, denominados premorales, de los propios actos. Un cálculo racional exhaustivo no es posible. Entonces, ¿qué hay que hacer para establecer unas proporciones que dependen de una valoración cuyos criterios permanecen oscuros? ¿Cómo podría justificarse una obligación absoluta sobre cálculos tan discutibles?
La moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada, como lo prueba también el penetrante análisis aún válido de Santo Tomás. Así pues, para poder aprender el objeto de un acto que lo especifica moralmente, hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa. En efecto, el objeto del acto del querer es un comportamiento elegido libremente, y en cuanto es conforme con el orden de la razón, es causa de la bondad de la voluntad. Nos perfecciona moralmente y nos dispone a reconocer nuestro fin último en el bien perfecto, el amor originario. Así pues, no se puede tomar como objeto de un determinado acto moral un proceso o un evento de orden físico solamente, que se valora en cuanto origina un determinado estado de cosas en el mundo externo. El objeto es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto del querer de la persona que actúa. En este sentido, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, hay comportamientos concretos cuya elección es siempre errada porque ésta comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Sucede frecuentemente, afirma el Aquinate, que el hombre actúe con una buena intención, pero sin provecho espiritual porque le falta la buena voluntad. Por ejemplo, uno roba para ayudar a los pobres. En este caso, si bien la intención es buena, falta la rectitud de la voluntad porque las obras son malas. En conclusión, la buena intención no autoriza a hacer ninguna obra mala. Algunos dicen, hagamos el mal para que venga el bien. Estos bien merecen la propia condena. Romanos 3:8. La razón por la que no basta la buena intención, sino que es necesaria también la recta elección de las obras, reside en el hecho de que el acto humano depende de su objeto, o sea, si éste es o no ordenable a Dios, a aquel que solo es bueno, y así realiza la perfección de la persona. Por tanto, el acto es bueno si su objeto es conforme con el bien de la persona en el respeto de los bienes moralmente relevantes para ella. La ética cristiana, que privilegia la atención al objeto moral, no rechaza considerar la teleología interior del obrar en cuanto orientado a promover el verdadero bien de la persona, sino que reconoce que éste solo se pretende realmente cuando se respetan los elementos esenciales de la naturaleza humana. El acto humano, bueno según su objeto, es ordenable también al fin último. El mismo acto alcanza después su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios mediante la caridad. A este respecto, el patrono de los moralistas y confesores enseña: no basta realizar buenas obras, sino que es preciso hacerlas bien. Para que nuestras obras sean buenas y perfectas, es necesario hacerlas con el fin puro de agradar a Dios. El mal intrínseco: no es lícito hacer el mal para lograr el bien. Romanos 3:8. Así pues, hay que rechazar la tesis característica de las teorías teleológicas y proporcionalistas, según la cual sería imposible cualificar como moralmente mala, según su especie, su objeto, la elección deliberada de algunos comportamientos o actos determinados, prescindiendo de la intención por la que la elección es hecha o de la totalidad de las consecuencias previsibles de aquel acto para todas las personas interesadas. El elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano, el cual decide sobre su ordenabilidad al bien y al fin último que es Dios. Tal ordenabilidad es aprendida por la razón en el mismo ser del hombre, considerado en su verdad integral y, por tanto, en sus inclinaciones naturales, en sus dinamismos y en sus finalidades, que también tienen siempre una dimensión espiritual. Estos son exactamente los contenidos de la ley natural y, por consiguiente, el conjunto ordenado de los bienes para la persona,
que se oponen al servicio del bien personal, del bien que es ella misma y su perfección. Estos son los bienes tutelados por los mandamientos, los cuales, según Santo Tomás, contienen toda la ley natural. Ahora bien, la razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen. Son los actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido denominados intrínsecamente malos. Intrínseque malo. Lo son siempre por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. Por esto, sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad tienen las circunstancias y sobre todo las intenciones, la Iglesia enseña que existen actos que por en sí mismos, independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. El mismo Concilio Vaticano II, en el marco de respeto debido a la persona humana, ofrece una amplia ejemplificación de tales actos. Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes. También las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia, y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Sobre los actos intrínsecamente malos y refiriéndose a las prácticas contraceptivas mediante las cuales el acto conyugal es realizado intencionalmente infecundo, Pablo VI enseña, en verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, para hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. La Iglesia, al enseñar la existencia de actos intrínsecamente malos, acoge la doctrina de Sagrada Escritura. El apóstol Pablo afirma de modo categórico: no os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias particulares pueden atenuar su malicia, pero no pueden suprimirla. Son actos irremediablemente malos por sí y en sí mismos no son ordenables a Dios y al bien de la persona. En cuanto a los actos que son por sí mismos pecados, dice San Agustín, como el robo, la fornicación, la blasfemia u otros actos semejantes, ¿quién osará afirmar que cumpliéndolos por motivos buenos ya no serían pecados? O conclusión más absurda, aunque serían pecados justificados. Por esto, las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. Por otra parte, la intención es buena cuando apunta al verdadero bien de la persona con relación a su fin último, pero los actos cuyo objeto es no ordenable a Dios e indigno a la persona humana se oponen siempre y en todos los casos a este bien.
En este sentido, el respeto a las normas que prohíben tales actos y que obligan semper et pro semper, o sea, sin excepción alguna, no solo lo limita la buena intención, sino que hasta constituye su expresión fundamental. La doctrina del objeto, como fuente de la moralidad, representa una explicitación auténtica de la moral bíblica de la alianza y de los mandamientos de la caridad y de las virtudes. La cualidad moral del obrar humano depende de esta fidelidad a los mandamientos, expresión de obediencia y de amor. Por esto, volvemos a decirlo, hay que rechazar como errónea la opinión que considera imposible cualificar moralmente como mala según su especie la elección deliberada de algunos comportamientos o actos determinados, prescindiendo de la intención por la cual la elección es hecha o por la totalidad de las consecuencias previsibles de aquel acto para todas las personas interesadas. Sin esta determinación racional de la moralidad del obrar humano, sería imposible afirmar un orden moral objetivo y establecer cualquier norma determinada, desde el punto de vista del contenido, que obligue sin excepciones, y esto sería a costa de la fraternidad humana y de la verdad sobre el bien, así como el detrimento de la comunión eclesial. Como se ve, en la cuestión de la moralidad de los actos humanos, particularmente de la existencia de los actos intrínsecamente malos, se concentra, en cierto sentido, la cuestión misma del hombre, de su verdad y de las consecuencias morales que se derivan de ello, reconociendo y enseñando la existencia del mal intrínseco en determinados actos humanos. La Iglesia permanece fiel a la verdad integral sobre el hombre, por ello lo respeta y promueve en su dignidad y vocación. En consecuencia, debe rechazar las teorías expuestas más arriba, que contrastan con esta verdad. Sin embargo, es necesario que nosotros, hermanos en el episcopado, no nos limitemos solo a exhortar a los fieles sobre los errores y peligros de algunas teorías éticas. Ante todo, debemos mostrar el fascinante esplendor de aquella verdad que es Jesucristo mismo, en Él que es la verdad. Juan 14:6. El hombre puede, mediante los actos buenos, comprender plenamente y vivir perfectamente su vocación a la libertad en la obediencia a la ley divina, que se compendia en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Es cuanto acontece en el don del Espíritu Santo, espíritu de verdad, de libertad y de amor. En él nos es dado interiorizar la ley y percibirla y vivirla como el dinamismo de la verdadera libertad personal, la ley perfecta de la libertad. Santiago 1:25. Fin del capítulo 2.